Permíteme hacerte una pregunta sincera, una de esas que casi nunca nos detenemos a afrontar. Observas el mundo actual, ves que la tecnología avanza, todo es más rápido, más moderno, más conectado, y, sin embargo, sientes que la gente sigue atrapada en los mismos conflictos, las mismas ideas superficiales, las mismas reacciones de siempre. En cierto modo, esto te suena familiar, porque en tu interior hay una sensación silenciosa de que algo no evoluciona al mismo ritmo. Esta pregunta es inquietante precisamente porque no acusa a nadie. Te invita a mirar hacia adentro. Y es desde esta inquietud que te revelaré los misterios del pensamiento y lo que se esconde tras el estancamiento de la sociedad. Quizás ya has sentido que te pasas el día entero reaccionando a todo, noticias, opiniones, debates, exigencias, expectativas. Respondes, opinas, tomas posición, pero rara vez tienes tiempo o espacio para reflexionar de verdad sobre lo que ocurre en tu mente. No porque no quieras, sino porque el mundo parece impedírtelo. Hay una presión constante por tener respuestas listas, posturas definidas, certezas inmediatas. Y poco a poco, sin darte cuenta, te alejas de la reflexión profunda y te acostumbras a la superficialidad. Cuando te das cuenta, estás cansado, confundido y con la sensación de que algo esencial se ha olvidado. Este video no pretende enseñarte qué pensar ni darte una verdad preconcebida. Es una invitación. Una invitación a detenerte, observar y cuestionar cómo surgen tus pensamientos y te guían cada día. Hoy descubrirás por qué el estancamiento social comienza con el pensamiento estancado y cómo puedes liberarte de este ciclo. Si te quedas hasta el final, comprenderás que pensar de verdad no es un talento raro, sino una práctica olvidada. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, sientas que estás recuperando el control de tu mente. Si este contenido tiene sentido para usted y si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ningún video que te ayude a ver el mundo de una forma más profunda y auténtica. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Sigamos. Al observar todo lo que llamamos progreso, es fácil impresionarse. Más tecnología, más velocidad, más comodidad, más opciones. Parece que siempre avanzamos, siempre avanzamos. Pero si observas con más atención, te das cuenta de que todo este movimiento no siempre significa una verdadera transformación. A menudo es solo agitación. Mucho ruido, mucha novedad, poco cambio interno. Haces más cosas, consumes más contenido, buscas más resultados, pero sientes que, por dentro, permaneces en el mismo lugar. Esa es la ilusión del progreso, confundir movimiento con evolución. Puedes tener más información que nunca y seguir pensando igual. Puedes tener acceso a miles de opiniones y seguir repitiendo ideas que nunca cuestionaste. La tecnología lo acelera todo, pero no enseña a nadie a reflexionar. Ofrece respuestas predefinidas, atajos mentales y soluciones rápidas, mientras que la reflexión profunda requiere justo lo contrario, tiempo, pausa y confrontación interna. El problema no es el progreso en sí, sino creer que reemplaza el trabajo interior. Cuando eso sucede, el progreso se convierte en una simple capa superficial que cubre una mente estancada. Quizás ya hayas sentido ese extraño vacío, incluso estando siempre ocupado. Como si siempre estuvieras haciendo algo, pero rara vez entendieras por qué. La ilusión del progreso te mantiene distraído, convencido de que evolucionas solo porque todo a tu alrededor está cambiando. Pero el verdadero crecimiento no es automático, ni colectivo, ni garantizado. Ocurre cuando te das cuenta de que avanzar externamente no compensa detenerte internamente. Y esta comprensión, cuando llega, empieza a generar una incomodidad necesaria. Porque a partir de entonces, ya no puedes fingir que la velocidad es sinónimo de conciencia. En algún momento de la vida, empiezas a darte cuenta de que tus pensamientos no son tan inofensivos como parecen. No se quedan solo en tu cabeza, se filtran en tus acciones, tus decisiones e incluso en cómo te tratas a ti mismo. La forma en que reaccionas ante las personas, los problemas y las oportunidades nace primero en tu mente. Aún así, casi nadie te enseñó a analizar esto con atención. Aprendiste a actuar con rapidez, a responder, a seguir el ritmo, pero no a observar lo que realmente sucede en tu interior.
Al observar la sociedad, uno empieza a notar que funciona de la misma manera que las mentes de quienes la construyen. Si la gente piensa automáticamente, la cultura también se vuelve automática. Si la mayoría de la gente evita cuestionar, el sistema se mantiene cómodo tal como está. Nada de esto es resultado de la malicia ni de la conspiración, es simplemente repetición. Y quizás lo más difícil de aceptar es darse cuenta de que uno también participa en esto, no porque quiera, sino porque pensar es un trabajo duro y requiere presencia. Es más fácil dejarse llevar que detenerse y comprender por qué existe. Esta comprensión a menudo trae consigo cierto silencio interior. No es culpa, es responsabilidad. Te das cuenta de que no puedes cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar cómo se mueve tu mente en él. Cada vez que eliges observar un pensamiento en lugar de simplemente obedecerlo, algo se reorganiza en tu interior. Poco a poco, comprendes que pensar de verdad no es un lujo ni un don excepcional. Es una práctica olvidada, pero accesible. Y ahí es precisamente donde comienza cualquier transformación real, tanto dentro como a tu alrededor. El pensamiento real es muy diferente de lo que has aprendido a llamar pensar. La mayoría de las veces, solo consumes ideas prefabricadas, frases bien formuladas y opiniones presentadas para parecer inteligentes. Reconoces palabras, repites conceptos y sientes que entiendes algo cuando en realidad solo has rozado la superficie. El pensamiento real comienza cuando te detienes e investigas, cuando no aceptas la primera explicación que se te ocurre y te permites estar un poco confundido. Es incómodo porque el pensamiento real no ofrece respuestas inmediatas, plantea preguntas que te desafían. Hay una enorme diferencia entre comprender las palabras y comprender la realidad. Puedes hablar de libertad, conciencia, éxito o verdad sin haberlas experimentado nunca internamente. El pensamiento superficial organiza el discurso, mientras que el pensamiento profundo transforma tu visión del mundo. Cuando piensas de verdad, algo cambia en tu interior, no solo en lo que dices, sino también en lo que sientes y en cómo actúas. Por eso tantas personas parecen inteligentes, pero permanecen atrapadas en los mismos patrones emocionales y de comportamiento. Carecían de la experiencia de pensar, no solo de hablar sobre ello. Pensar de verdad requiere valentía porque te obliga a abandonar las certezas cómodas. Te das cuenta de que muchas de las ideas que tienes no fueron elegidas conscientemente, sino simplemente heredadas. Y ese momento puede ser aterrador porque desafía tu identidad. Pero es precisamente ahí donde algo nuevo comienza a surgir. Cuando aceptas investigar en lugar de consumir, cuestionar en lugar de repetir, tu mente comienza a ganar profundidad. No se trata de parecer inteligente a los demás, se trata de ser honesto contigo mismo. Y esa honestidad lo cambia todo, aunque nadie más lo note inmediato. Cuando empiezas a observar tus propios pensamientos con más atención, te das cuenta de que no todos surgen al mismo nivel. Algunos aparecen automáticamente, casi como reflejos, mientras que otros requieren presencia, esfuerzo y silencio. La mayor parte del tiempo, vives en el nivel más superficial, reaccionando a lo que sucede sin siquiera darte cuenta. Esto no es un defecto personal, es como la mente ha sido condicionada a funcionar. El problema es que cuando nunca te liberas de este modo automático, toda tu vida se guía por impulsos que no elegiste conscientemente. Pocas personas cruzan este momento crucial, la transición entre el pensamiento automático y el consciente es incómoda. Requiere que te detengas, observes y cuestiones lo que siempre parecía obvio. En ese momento, ya no puedes esconderte tras opiniones preconcebidas ni respuestas rápidas. Empiezas a notar patrones, viejas creencias y miedos ocultos que operaban en tu mente. Y este descubrimiento puede ser perturbador porque rompe la imagen que tenías de ti mismo como alguien con control total. Pero es precisamente al cruzar este punto de inflexión que algo se transforma. Te das cuenta de que existe un nivel más profundo de claridad, donde los pensamientos no te controlan todo el tiempo. Pasan, pero no te dominan. En esta etapa, empiezas a elegir más conscientemente qué alimenta tu mente y qué dejas ir. Pocos llegan a este punto, no por incapacidad, sino porque salir del piloto automático requiere responsabilidad. Y cuando comprendes esto, queda claro que pensar profundamente no es un privilegio, sino una elección diaria que casi nadie mantiene.
Hay una razón sencilla por la que tanta gente prefiere quedarse en la superficie. Pensar profundamente es arduo, agotador e inquietante. La superficialidad, en cambio, es cómoda. Ofrece respuestas rápidas, certezas predefinidas y enemigos bien definidos. Cuando aceptas una explicación sencilla, no tienes que lidiar con la duda ni con la complejidad de la realidad. Todo parece más organizado, más seguro, aunque no sea cierto. Y poco a poco, esta comodidad se convierte en un hábito difícil de abandonar. Probablemente hayas notado lo fácil que es estar de acuerdo o en desacuerdo sin comprender realmente. Simplemente elige un bando, repite algunas frases y siente que has hecho tu parte. Esto crea una falsa sensación de claridad y control. Pensar de verdad requiere lo contrario, tolerar la confusión, afrontar preguntas sin respuesta y aceptar que no todo encaja en etiquetas. La mayoría de las personas evitan este camino porque despierta emociones profundas, inseguridades y miedos bien ocultos. La superficialidad protege, aunque limite. En última instancia, el estancamiento persiste porque es cómodo. Cuestionar demasiado puede aislarte de los grupos, generar soledad y hacerte sentir diferente. Y los humanos temen ser excluidos. Por eso, incluso cuando sienten que algo no está bien, muchos prefieren no profundizar. Pero esta comodidad tiene un precio oculto. Cuanto más evitas pensar, más se guía tu vida por ideas que no elegiste. Y en algún momento, este vacío comienza a aparecer, exigiendo atención. Al observar con más atención, te das cuenta de que el estancamiento no se produce únicamente por elección individual. Sistemas enteros funcionan mejor cuando las personas no piensan profundamente. La educación, los medios de comunicación y las redes sociales valoran la velocidad, la obediencia y la distracción. Aprendes a responder con rapidez, a memorizar, a producir, pero rara vez a cuestionar. Cuanto menos te detengas a reflexionar, más fácil será mantenerte ocupado, predecible y controlable. Esto no es un ataque directo, es un modelo autosostenible. Estos sistemas no necesitan impedirte pensar, solo necesitan mantenerte ocupado todo el tiempo. Siempre hay algo nuevo que consumir, una opinión a la que reaccionar, una controversia sobre la que posicionarse. A este ritmo, el silencio se convierte en incomodidad y una pausa parece una pérdida de tiempo. Empiezas a asociar el valor con la productividad constante y la presencia continua en las discusiones, incluso si te agota por dentro. Sin darte cuenta, tu atención se convierte en un bien y se disputa cada segundo. Lo importante es que reconocer esto no te exime de responsabilidad. Incluso en sistemas que fomentan la superficialidad, aún tienes opciones. Puedes seguir funcionando en piloto automático o empezar a proteger tu mente con más conciencia. Comprender cómo funcionan estos mecanismos no se trata de generar resentimiento, sino de claridad. Porque solo cuando ves el juego con claridad puedes decidir si quieres seguir jugando de la misma manera o cambiar tu forma de participar. Probablemente ya has sentido cómo hoy todo parece una enorme reacción en cadena. Una noticia lleva a otra, una opinión provoca una respuesta, una indignación exige la siguiente. Casi no hay espacio entre el estímulo y la reacción. Te sientes presionado a opinar, a tomar partido, a posicionarte rápidamente, como si el silencio fuera señal de debilidad o ignorancia. En este entorno, pensar con calma se vuelve raro, casi extraño, porque todo exige una respuesta inmediata. El segundo misterio se revela cuando comprendes que no ves el mundo como es, sino como has aprendido a verlo. Tus creencias funcionan como filtros invisibles que seleccionan lo que percibes y lo que ignoras. Dos personas pueden experimentar la misma situación y llegar a interpretaciones completamente diferentes porque tienen historias, miedos y condicionamientos distintos. Cuando no cuestionas estos filtros, empiezas a defender ideas como si fueran verdades absolutas. La reflexión profunda comienza cuando te das cuenta de que muchas de tus certezas no son hechos, sino un aprendizaje repetido a lo largo del tiempo. El tercer misterio es quizás el más poderoso, la atención. El lugar al que diriges tu atención moldea tu experiencia vital. Si tu atención está siempre fragmentada, también lo estará tu mente. Quien controla tu atención influye en tus deseos, tus decisiones e incluso en tu autopercepción. Cuando aprendes a mantener la atención con intención,
algo cambia radicalmente. Dejas de dejarte llevar por los pensamientos y empiezas a observarlos. En ese momento, pensar deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que practicas conscientemente. Pensar de verdad requiere algo que el mundo ya casi no ofrece: bajar el ritmo. Mientras todo transcurre a toda velocidad, se te anima a seguir el ritmo, incluso si eso te distancia de ti mismo. Pero la comprensión profunda no surge de la prisa. Surge cuando creas espacio, cuando el ruido disminuye y puedes escuchar lo que sucede en tu mente. El silencio, en este sentido, no es la ausencia de sonido, sino la presencia de atención. Es en el silencio que el pensamiento comienza a organizarse con mayor claridad. Cuando dejas de reaccionar a todo, te das cuenta de cuántas respuestas surgieron simplemente por costumbre. Reducir el ritmo rompe este ciclo automático y te devuelve la capacidad de elegir. Empiezas a percibir los pensamientos antes de que te abrumen, las emociones antes de que guíen tus acciones. En este intervalo entre el estímulo y la respuesta es donde crece la conciencia. No es algo místico ni distante, es una práctica sencilla, pero poco común, que requiere disciplina e intención. Pocas personas valoran este estado porque no genera aplausos ni visibilidad. Pensar requiere reflexión, y la reflexión no se recompensa socialmente. Sin embargo, es profundamente transformadora. Al desacelerar, comienzas a comprender en lugar de simplemente reaccionar. Y esta comprensión cambia tu forma de vivir, decidir y relacionarte con el mundo. A partir de entonces, pensar deja de ser una carga y se convierte en un espacio de claridad al que aprendes a acceder. Cuando empiezas a pensar de verdad, ocurre algo curioso: se convierte en un acto silenciosamente revolucionario. En un mundo que premia la velocidad, las opiniones preconcebidas y la repetición, elegir la claridad es casi un acto de rebeldía. No necesitas convencer a nadie ni levantar banderas. Simplemente no te dejes llevar por la corriente automática. Una mente que se eleva no hace ruido, sino que ilumina. Y esa luz acaba llegando a otros, incluso sin querer. Reflexionar profundamente cambia tu forma de influir en tu entorno. Tus palabras se vuelven más cautelosas, tus decisiones más firmes y tus reacciones menos impulsivas. La gente percibe esta presencia, aunque no pueda explicarla. No es superioridad, sino coherencia interna. Cuando entiendes algo con claridad, no necesitas demostrar nada. Esta claridad se convierte en una influencia silenciosa, mucho más fuerte que los discursos encendidos o las opiniones agresivas. Por eso pensar es tan importante. No como un ejercicio intelectual aislado, sino como una forma de existir en el mundo. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, comprender en lugar de atacar, algo se reorganiza a tu alrededor. El pensamiento profundo no cambia el mundo de la noche a la mañana, pero sí cambia la calidad de la mente que participa en él. Y este cambio, aunque invisible, es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Si quieres mejorar tu práctica, todo empieza por calmar tu mente intencionalmente. No se trata de dejar de pensar, sino de dejarse llevar por los pensamientos. Empieza creando pequeños espacios de silencio a lo largo del día, momentos en los que no consumes nada, sin información, sin opiniones, sin distracciones. En este espacio, observas lo que surge sin intentar corregirlo ni juzgarlo. Al principio, parece extraño, incluso incómodo, porque tu mente ha sido entrenada para estar siempre ocupada. Pero es precisamente ahí donde la conciencia empieza a cobrar fuerza. El segundo paso es mantener la atención. En lugar de saltar de una idea a otra, aprendes a concentrarte en una pregunta, un sentimiento o un pensamiento difícil durante más tiempo. Esto desarrolla profundidad. Cuando algo te incomoda, en lugar de huir, observas. Cuando algo te confunde, te quedas. Este hábito cambia por completo el funcionamiento de tu mente porque aprende que no necesita respuestas inmediatas para permanecer presente. Gradualmente, te vuelves más tolerante a la ambigüedad y menos dependiente de las certezas rápidas. El tercer paso es afrontar ideas difíciles sin necesidad de estar de acuerdo o en desacuerdo de inmediato. Escuchas, lees o reflexionas sin transformarlo todo en tu propia identidad. Esto requiere humildad y madurez emocional.
Al hacerlo, te das cuenta de que crecer no se trata de acumular verdades, sino de expandir tu capacidad de comprensión. Estos pasos no son grandilocuentes ni ostentosos, sino constantes. Y es precisamente esta práctica diaria, silenciosa y consciente la que te eleva, no como alguien especial, sino como alguien presente. Todo esto solo comienza de verdad cuando aceptas algo simple pero difícil: no sabes tanto como crees. La humildad intelectual no consiste en menospreciar, sino en abrirte. Es admitir que muchas de tus certezas fueron heredadas, repetidas y rara vez examinadas. Cuando aceptas no saber, algo se relaja en tu interior. La mente se vuelve más ligera, menos defensiva. Dejas de proteger las ideas como si fueran parte de tu valor personal y empiezas a verlas simplemente como herramientas, no como verdades absolutas. Cuestionar tus propias certezas puede ser incómodo porque el ego anhela seguridad. Prefiere tener razón antes que ser consciente. Pero la humildad crea espacio para que surja la reflexión profunda. Cuando no necesitas demostrar nada, puedes investigarlo todo. Empiezas a escuchar con más atención, a observar sin prisas y a aprender incluso de aquello con lo que inicialmente no estás de acuerdo. Este estado no te debilita, al contrario, fortalece tu claridad y presencia. Una mente humilde es una mente en constante crecimiento. Por eso la humildad intelectual es la verdadera puerta a la profundidad. Sin ella, el pensamiento se convierte en una mera defensa de la identidad. Con ella, el pensamiento se transforma en descubrimiento. Te das cuenta de que no pensar también fue una elección, solo que inconsciente. Ahora, al admitir que aún queda mucho por comprender, allanas el camino hacia un crecimiento genuino. No para sentirte superior a los demás, sino para estar más alineado contigo mismo. Y esta alineación cambia tu forma de moverte por el mundo. Quizás lo más liberador sea darse cuenta de que la cima no es un lugar fijo al que se llega y se permanece. No existe un estado permanente de claridad ni de conciencia total. Pensar profundamente es una práctica, no un título. Hay días en los que estás más presente, más atento, y otros en los que vuelves al piloto automático. Eso es parte del proceso. La diferencia es que, una vez consciente, notas cuando bajas y puedes elegir volver a subir. Cada decisión de profundizar es un pequeño paso adelante. Cuando reduces la velocidad en lugar de reaccionar, cuando observas en lugar de juzgar, cuando cuestionas en lugar de repetir, te elevas. No de forma grandiosa, sino constante. Estas decisiones ocurren en la vida cotidiana, en conversaciones sencillas, en decisiones silenciosas y en momentos en los que nadie observa. Reflexionar no se trata de distanciarse de la vida, sino de abordarla con mayor claridad. Cuando comprendes esto, la idea de iluminado pierde su sentido. No hay nadie por encima, solo alguien en la práctica. El verdadero progreso no consiste en estar siempre en la cima, sino en desarrollar la capacidad de volver conscientemente a ella. Y esta capacidad no depende del talento, los estudios ni el estatus, sino de la presencia. Es en este punto que el pensamiento deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una forma de vida, accesible, humana y real. En definitiva, la forma más elevada de pensar no consiste en acumular ideas complejas ni en parecer más inteligente que los demás. Se trata de aprender a controlar tu propia mente. Se trata de notar cuando surge un pensamiento y elegir si merece tu atención o no. Se trata de moldear tu mente con intención, en lugar de dejar que la moldee el ruido constante del mundo. Al hacer esto, comienzas a vivir de una manera más alineada, menos fragmentada y más consciente de lo que realmente te importa. Crear una vida verdaderamente propia no significa aislarse ni volverse indiferente. Significa vivir con claridad, no con reacción. Tus decisiones empiezan a reflejar quién eres realmente, no solo lo que se espera de ti. Entiendes que pensar es un acto continuo de presencia, una conversación honesta contigo mismo que ocurre a diario. No es cómodo todo el tiempo, pero es real. Y esta realidad brinda una sensación de plenitud que ninguna distracción puede reemplazar. Si este video te hizo pensar diferente, aunque sea por unos minutos, suscríbete al canal y quédate. Este espacio es para quienes no quieren vivir en piloto automático. La sociedad se estanca porque las mentes individuales dejan de evolucionar.
No por falta de capacidad, sino por falta de atención. La pregunta final no es complicada, pero sí crucial. ¿Seguirás reaccionando a todo lo que se te presente o empezarás a pensar conscientemente? La respuesta no está en palabras bonitas ni en grandes teorías. Está en las pequeñas decisiones que tomas cada día, cuando nadie te ve. Si quieres aprender a pensar de verdad y no solo repetir ideas, mira este video del canal que te ayudará a despertar aún más tu conciencia y vivir una vida fuera del sistema.